decir. Pero tenemos invitados, ya lo estamos presentando. Como Dios manda, está con el mate en la mano, todos estamos con el mate en la mano, así que raro en él, que es cubano, pero bueno, evidentemente hace mucho que está acá, y ya ha adquirido como corresponde el hecho de tener el mate en la mano y andar tomando mate a cada rato. Así que le damos la bienvenida, lo saludamos a otro entrenador, al señor Raúl Aguilar. Raúl, Javier Juárez y Nacho Bineta, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Javier? ¿Cómo anda, Nacho? Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, ¿desde cuándo en la Argentina y desde cuándo el mate? En la Argentina hace 25 años. Bien. Hace muy poco, el 5 de febrero, cumplimos 25 años en este país, que es mucho más que 20, como diría el tango, ¿no? 20 años no es nada, 25 ni hablar. Y el mate muy llegadito, muy temprano, apenas llegando, teníamos que probarlo de alguna manera y bueno, algunas odiseas para incorporarlo, pero hoy es imprescindible. Hoy siempre sí, una vez que uno lo toma, después ya no lo deja, así que está perfecto, ya forma parte de la rutina diaria de todos o de buena parte de los argentinos, no vamos a generalizar en este caso. Bueno, vamos a hablar de estadísticas, Raúl, porque en realidad siempre contamos parte de la cocina de cómo se hace esto. Un día Nacho, en el grupo que tenemos Nacho e Ivana, que hoy está ausente, y quien suscribe, dijo, no, lo podemos llamar a Raúl porque mire lo que armó y todo esto. Entonces, a ver, yo te pregunto, o la primera pregunta es, ¿qué es lo que nos vas a querer explicar? Porque me parece que también, y en esto que yo planteaba hace un ratito de que muchas veces las estadísticas o los números nos llevan a un lugar que quizá no está tan bueno llegar, hay también una cuestión de separar eficiencia de efectividad. Y me parece que esta cuestión que vos nos vas a explicar va por ahí. ¿Es tan así? ¿No es tan así? Se han convertido en un tema, por el momento empezó siendo novedoso, después algunos salimos corriendo detrás del número. Yo hago números hace 35 años, hago números dentro del básquet hace 35 años. Siempre me llamó la atención, incluso siempre cuento que hace tanto tiempo hacía números pensando que eran cosas que yo había ideado o inventado y después con el tiempo entrándome realmente en el maravilloso mundo de las estadísticas inteligentes o avanzadas, como dicen varios, me di cuenta que nada que ver, que ya estaba inventado hace mucho tiempo, pero me servía porque decía, bueno, voy por un buen camino. Creo mucho en el número para el análisis del juego, para el análisis del equipo, pero sin quitarle mérito a nada. Y más que hoy tratar de explicarle algo de ese pequeño apunte, por llamarlo de alguna manera, que generalmente comparto con Nacho, mi única intención es tratar de divulgarlas en el gran número de entrenadores con tanto prestigio y con tanto conocimiento que tenemos permíteme decir, en nuestro país, en mi segunda patria. Yo creo que mi intención fundamental es tratar de transmitir lo importante que está siendo incorporar el número para sumarlo a todo lo demás que ya tenemos. Hoy el reconocimiento que tiene el entrenador argentino en todo el mundo, en todo sentido, lo que significa hoy la Escuela Nacional de Entrenadores, el prestigio del básquet en sentido general, el desarrollo táctico en conocimiento de juego, interpretación de juego que tienen no solo los entrenadores, sino los jugadores. Yo quiero aportar un granito de arena y sumar algo más que sea el número, qué nos dice el número, cómo interpretar el número para poder ampliar ese nivel de información que creo que es determinante. Esa es realmente mi intención de hace 4 o 5 años que vengo bastante que molestando a algunos y otros como Nacho que me presta la oreja y me escucha, ¿no? Pauli, ¿por qué crees que las estadísticas avanzadas, sobre todo las más básicas, vienen cobrando relevancia en el básquet actual, no solo ya con los entrenadores, sino en el periodismo, entre los fanáticos, comenzando a entenderlas y demás? Hay una razón que para mí es la que yo creo es pertinente.
porque nos acostumbramos históricamente a querer buscar la imagen y al ver el video, incluso llegó el momento que los entrenadores creíamos que no teníamos todas las armas para enfrentar un partido si no hacíamos el scouting mirando cómo jugaba el rival. Y ahí viene, creo que, la gran diferencia que quiero transmitir. El video o la imagen te dice cómo juega el rival, pero no te dice cómo rinde el rival. El rendimiento, en definitiva, está a partir del número. Yo creo que esa es la principal razón por la cual quiero diferenciar. Que no se malinterprete. No estoy diciendo que tenemos que ir corriendo detrás de las estadísticas avanzadas porque no te van a sacar campeón el conocimiento sobre estadística avanzada. Es el juego lo más importante, pero que es un elemento más, un parámetro más que siempre sugiero que deberíamos tener en cuenta para aumentar el conocimiento al respecto y poder corroborarlo. Tengo entrenadores amigos que ven primero el video, la imagen y después va a corroborarlo con el número. Tengo otros que van primero al número y después lo van a corroborar con la imagen. No importa el orden. Yo creo que es importante llevar las dos cosas de la mano, entre otras tantas, ¿no? Yo cuando Nacho me comentó para dónde íbamos a ir, y ahora vamos a presentar las 3 placas que gentilmente nos brindaste como para poder también compartirlas con la gente, pensaba en alguna analogía como para que se entienda, y también de ahí va mi comentario inicial. Hay mucha gente en estos últimos 15, 20 años, ahora no es tan común, por ejemplo, y me voy a salir un poquito del básquetbol, que ha empezado, uno que es fotógrafo aficionado lo sabe, a comprar cámaras reflex. Entonces, antes se compraba una bruta cámara reflex y decía, ¿pero para qué te la compras? No, me la compro para las fotos familiares, decía uno, pero no te alcanza con una pocket. Bueno, a veces me da la impresión de que con las estadísticas pasa lo mismo. No lo digo en un ámbito profesional o preprofesional, como pueden ser los menores de 17 años, los menores de 19, incluso obviamente equipos de Liga de Desarrollo, ni que hablar torneo federal, Liga Argentina, Liga Nacional, etc. Me refiero al común de aficionados que muchas veces tiene un caudal de información y que a veces vos decís, ¿saben lo que es vamos a decir cualquier cosa, algo que para nosotros ya es común? El pace de un equipo o el ritmo de un juego de un equipo, y no sabe bien de repente determinadas cuestiones básicas de lectura de juego o por qué determinado equipo hace lo que hace adentro de una cancha. Entonces, me parece que a veces es tan grande el volumen de información que termina pasando eso. Terminan yendo al número solamente por el hecho de buscar el número y a veces no entenderlo. Por eso sí me parece válido este tipo de debates y de expresiones como para que la gente también entienda un poquito más, y me parece que, y esto es una opinión obviamente personal, que nadie tiene por qué compartirlo, muchas veces pareciera como que hay un exceso de información en cuanto a las estadísticas en determinados ámbitos, no en todo, obviamente que yo no le voy a pedir el mismo detalle analítico a un entrenador de primera división de Liga Nacional que a un chico que está en la casa mirando la tele, un partido de la NBA o de donde sea. Pero bueno, dicho esto, le voy a pedir a Michael que nos ponche la primera placa de lo que nos compartiste y vamos a empezar a hablar un poco de estas cuestiones. Efectividad versus eficiencia. Y ahí tenemos un listado esto es un corte de la semana pasada, ¿correcto? Totalmente. Bien. Esto es una de las tantas... Sí, te escucho, perdón. No, dale vos. Esto es una de las tantas cosas que cada vez que tengo un ratito libre, que por ahí no es mucho, me llaman la atención algunas cosas, porque voy a compartir lo que dijiste hace un momento, que por ahí vemos algún que otro artículo sobre avanzadas que habla en terminologías de algunas métricas y con mucho respeto lo digo, creería que hay un gran número de entrenadores que no están sabiendo de dónde sale ese número. Y después nos vamos al otro extremo, y voy a reafirmar tus puntos de vista, Javier, nos vamos al otro extremo cuando se convierte en moda desenfrenada, y después queremos saber 500 métricas de avanzada y capaz que no interpretamos ninguna. Entonces ahí viene mi punto de partida, porque el mundo de las estadísticas avanzadas se ha tornado infinito, y yo llevo 5 o 6 años ininterrumpido muy de lleno, y me considero que no debo haber llegado ni al 25% de las cosas que deben existir.
y estoy siendo bastante amplio en el porcentaje, ¿no? Entonces realmente la esencia tendría que ser de todas estas métricas que existe, cuál es realmente la que a mí me dice algo y cuál es la que voy a aplicar en mi equipo. No tener, es como cuando vamos a trabajar táctica, que quiero que mi equipo juegue 55 sistemas ofensivos y en ninguno rinde. Entonces buscamos evidentemente cuál es el que sirve, y es como si quisiera traer a mi equipo la ofensiva de Ginóbili cuando salieron campeones olímpicos, que no tengo ningún Ginóbili en mi equipo y no va a surtir efecto. Más o menos el ejemplo medio extremo, pero es a donde quiero llegar. Entonces cuando sale esta información, que sí, si mal no recuerdo fue la semana pasada, de este corte de los máximos goleadores, creo que así lo anunciaban, yo dije, déjame ver si puedo identificar realmente de estos goleadores, que no les quito absolutamente ningún mérito, porque hay que ser goleador en la Liga Nacional, y mucho más con la paridad hoy que existe, donde a esta altura de liga todos te quieren ganar y cada victoria y derrota representa muchísimo. Hay que anotar, evidentemente hay que anotar, pero vamos realmente a ver cuántos de estos son productivos para el equipo, y traté de usar esa frase para que nadie se vaya a sentir mal pensando en que estoy menospreciando la función de hacer goles en lo absoluto. Entonces apuntaba que además de conocer cuáles son los máximos goleadores del equipo, ver qué otra cosa representa ser el máximo goleador del equipo. Y si quieres pasar a la próxima tabla, porque tampoco es tan importante todo lo que yo les pueda exponer, sino el ida y vuelta de ustedes en lo que puedan o quieran preguntar. Puede aparecer el momento que me pregunten algo y les responda que no me lo sé. También es posible, porque le digo, capaz que me pregunten algo que está fuera de mi 25%. Entonces, pero bueno, sería bueno. No, aquí lo que sí entiendo que sería piola, como sí, para que lo entendamos, obviamente, no solamente nosotros que somos quienes mantenemos la conversación, sino además la gente, es explicarle un poco de qué estamos hablando con esta placa, con esta filmina, como diría nuestro presidente. Perfecto, perfecto. Bueno, en esta filmina aparecen algo que yo le llamé parámetros para identificarlo del 1 al 8, y en el primer parámetro están los puntos, que es lo que me ofreció a mí esa primera placa. El promedio de puntos por partido es los 10 primeros goleadores o anotadores de la Liga Nacional en ese momento que se hizo el corte. Cuando aparecen las 2P, que yo le llamo puntos posibles, es sencillamente la cantidad de puntos que haría ese jugador si todo lo que tiró al aro lo hubiera encestado. Entonces, por ejemplo, Cooper, que es el primero que aparece en la tabla, que tiene un promedio de 19,7 puntos por partido, ese jugador tira para hacer 40. Ahí están incluidas las 3 distancias, triples, dobles y tiros libres. Y ese anotación de poder hacer 40 puntos como puntos posibles a que hizo 19,7, arroja un porcentaje de 47,5. Después podemos empezar a analizar, bueno, pero ten en cuenta que el tiro de 3 puntos es una cosa y el doble es otra, y en línea de tiro libre está solo y nadie lo molesta. Está perfecto, pero a ese jugador, a donde quiero caer, es que a ese jugador le dimos la pelota en la mano, tácticamente hablando, los entrenadores de los cuales nos hacemos cargo, para que hiciera 40 puntos, e hizo 19,7. Y si vemos el valor, como que hizo 19,7, este como anota, pero capaz que hay algún otro jugador que no está en esta lista y que hizo 14 y que usó menos pelota, y capaz que sus puntos posibles mucho menos. Entonces ahí empiezo yo a tratar de demostrar a qué le llamo yo la productividad. Después las play, no sé si hasta ahí o ustedes me paran cuando crean pertinente, no hay problema. Creo que podemos seguir porque hasta el momento está claro. Es decir, perfecto. Vamos a ir tomando el caso de Cooper. Bien, anotó casi 20 puntos de promedio, pero tiró para cerca del doble, 40. Perfecto. Excelente. Volvamos a la anterior, a Michael. por favor. Ahí está. Después las play son las jugadas. Es una métrica de la estadística avanzada que se obtiene ese número calculando. No es tan importante las métricas, ni mi función en lo absoluto es que los entrenadores nos sepamos la fórmula. No es tan importante porque
si tenemos acceso a Synergy o a Instant, nos dan el valor y lo analizamos. Lo importante es poder analizarlo, pero también generalmente en los cursos de iniciación de las avanzadas, al que llamamos bases metodológicas, al que en algún momento tuvimos la suerte de que Nacho nos acompañara, enseñamos la fórmula porque es muy probable que en un club normal de barrio o en cualquier club del país, cuando económicamente no tenemos acceso a un programa, podamos también nosotros los entrenadores calcular y saber de dónde sale el número. Pues las play son sencillamente una métrica que ese resultado sale de la multiplicación de los tiros libres intentados por 0,44, que es una constante de Oliver, que es el creador de la fórmula, y a ese resultado le sumamos los tiros de cancha intentados y las pérdidas. Entonces, esas play es la cantidad de veces que el jugador tuvo la pelota y la acción de juego terminó en él, por determinada razón. Una situación de ataque rápido, transición, juego fijo, le dimos la pelota, te la jugás. Acá quiero hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con este análisis. Normalmente escuchan el término posesión. Bueno, es exactamente lo mismo, con la única diferencia que la posesión es cuando obtenemos el valor de la play y le restamos los rebotes ofensivos. Porque después que vos obtienes un rebote ofensivo, podés hacer cualquier otro tipo de acción, de tiro al aro, de pase, pérdida, asistencia, en definitiva. Y la posesión es la distancia que va entre que el equipo tiene la pelota hasta que la deja de tener. Y las play están incluidas dentro de la posesión. Un equipo que tiene posesión de la pelota, tira al aro una vez y vuelve a obtener la pelota en el rebote ofensivo, no pasó a manos del rival. Eso es una segunda play dentro de la misma posesión. Entonces, cuando vamos a calcular el OR, que es el índice de eficiencia ofensiva, donde se relacionan los puntos que anota el jugador con la cantidad de posesiones que tiene en sus manos, ahí es cuando yo sugiero que tengan en cuenta las play, que es un número más alto, para que realmente ese valor de 0,97, de 1,23, de 1,04, sea lo más parecido a la realidad. Porque si lo hacemos a partir de las posesiones, podemos dejar fuera todas esas acciones que suceden después de un tiro libre, que en definitiva no es una nueva posesión porque el equipo sigue en poder de la pelota y no pasó en ningún momento a manos del rival. Bien, después tengo en cuenta el tiempo de juego para poder relacionar los puntos por minutos, estableciendo una relación entre el tiempo que estuvo en cancha el jugador y la cantidad de puntos que hace. Por ejemplo, Cooper, que hace 19,7 puntos por partido, que tira para hacer 40 puntos por partido, con un 47,5% en las tres distancias juntas, que usa o gasta para hacer esos 19,7, 20,2 jugadas o play con un índice de eficiencia ofensiva de 0,98, anota un punto cada 1 minuto y 57 segundos del tiempo que esté en cancha. Ayúdenme y avísenme si se va entendiendo, porque por el momento se torna un poco difícil explicar un número tan teórico como lo estoy haciendo. Por ahora, yo creo que vamos claros. Buenísimo, sí, buenísimo. Y por último, el USG, que es el uso ofensivo, que es sencillamente la influencia del jugador en su equipo, es el porcentaje de pelotas que terminan en manos del jugador. Este jugador, Cooper, tiene el 31% de las jugadas de su equipo terminan en sus manos. Y esto es una realidad y una función específicamente de los entrenadores, que somos en definitiva tácticamente lo que decidimos. La pelota se la doy a Javier y no se la doy a Nacho. Porque creo que para esta situación, con una salida lateral y con un zipper y un picarón en el eje, Javier sí sabe jugar el picarón en el eje y Nacho no. Entonces, estas son decisiones, estoy poniendo ejemplos para no mencionar nombres de jugadores. Y sí, igual no siempre es preferible que la tenga Nacho y que no la tenga yo, porque yo la zampo, la tiro de 3 puntos, pero bueno. Bueno, ahí está mi desconocimiento como entrenador de las características de ustedes como jugador.
Nacho juega mejor en penetración, yo la tiro de 3 puntos. Entonces, Javier, Nacho, lo que pretendía con este análisis era que es muy bueno conocer el promedio de puntos para saber quiénes son los goleadores, pero acá poder identificar, ya eres goleador, cuán productivo eres. Por eso ahora sí, si quiere, pasamos a la próxima tabla, que es muy cortita, que es donde a mi criterio personal. Me parece que se nos quedó congelado. A ver, volvamos, Raúl, porque te quedaste justo ahí congelado. Sí. Perfecto. Te decía que si quieres pasamos a la última tablita. A ver, ahí le pedimos a Mike que nos pase a la última. Mientras vayámosla comentando, igual voy a hacer ahí está, ahí la vemos, un leve inciso, mientras vos comentabas esto. Vos, bueno, Nacho, porque es un niño, un pequeño, pero nosotros, que yo que ya tengo 44, vos hace 25 estás acá, esa tabla, ese porcentaje de uso o ese uso ha ido en Liga Nacional y en líneas generales, en nuestro básquetbol mundial, ha ido bajando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y en el caso de los extranjeros, en la década del 80 y en la década del 90 especialmente, los extranjeros que venían a la República Argentina en Liga Nacional eran para tomar decisiones ofensivas. Es decir, un extranjero que venía a nuestra liga y promediaba 15 puntos, que hoy lo tendría dentro del top 15 seguramente goleadores de nuestra Liga Nacional, en ese momento era cortado. O sea, el extranjero tenía que anotar no menos de 20 puntos, bajar 10 rebotes y tenía tomar decisiones. Sí, tomar decisiones porque para eso se traía. Y era una tasa de uso altísima, altísima. Totalmente de acuerdo. Y ahora es totalmente distinto. De hecho, hoy por hoy, por cómo está armada la competencia, me parece también, y cómo ha ido evolucionando la liga, es mucho más confiable, en líneas generales, el jugador nacional, salvo que el extranjero sea un extranjero ya probado y con experiencia. Y otra cosa que me parece importante, no en este caso, porque obviamente hablamos de goleadores, pero sí se puede llegar a encontrar con jugadores con un porcentaje de anotación en virtud de los puntos para los cuales tiró muy altos, pero quizás esos jugadores son jugadores de rol, no quiere decir que le vamos a dar la pelota más en función de esos porcentajes, sino que para el rol que tienen, bien, tienen un porcentaje muy alto. Yo no sé, por ejemplo, y voy a tirar un nombre así al azar, ¿cuál es el porcentaje o ese guarismo que tiene Emiliano Basabe en San Martín de Corrientes, que es un jugador hiper recontra utilitario, bien, y que cuando tiene la chance de tirar, está acostumbrado a meterla. Y de repente no lo tenemos a Emi Basabe como un gran anotador. Sin embargo, evidentemente es un jugador que más allá de sus características defensivas tiene un rol ofensivo muy importante para el equipo de Bael. Y me parece que ahí también está la inteligencia de leer más allá del dato, y eso es lo que a veces me parece falta también. Bueno, y a esto le agregamos con lo que empezamos diciendo, reconociendo y resaltando el nivel tan alto desde el punto de vista táctico, entendimiento de juego que tiene hoy el entrenador argentino, que es capaz de definir en qué momento del partido le vamos a dar la pelota a cada jugador de acuerdo a las circunstancias. Circunstancia que se refleja en el tanteador, salida lateral, salida de fondo, quién están defendiendo, dónde está la debilidad, cuál es el jugador que creemos que puede anotar y quién lo están defendiendo. Vamos a jugar el pick and roll, sabemos que el rival nos va a cambiar, entonces ahí está la situación de hacer una u otra acción. Todas estas cosas se tienen en cuenta para reafirmar eso que dices, Javier. Muy bien, ahora sí, vayamos a la última placa, le pedimos a Michael, con... Sí, entiendo yo una especie de conclusión. Claro, la última es tan sencilla, realmente traímos de esa anterior los números de Anderson a los que yo pienso desde mi punto de vista que es el jugador más productivo dentro de los 10 anotadores. Pero capaz que vos o Nacho o cualquiera de los entrenadores mira la tabla con estos números que estoy explicando y cree que es otro. Y también está bien. Porque depende del punto de vista que analicemos el juego propiamente dicho. Este jugador que hace 17,4, pero que tira para hacer 26 y que tiene un 65,9, y ahí los números están cambiando.
y le estamos dando apenas 14 play, y en la lista general habrá algunos que tiraban 20 y tantas, y que el uso ofensivo, que en algunos era por arriba de 30, en este es solo el 22% de las jugadas de 15, digo bien, solo el 20%, el 22% de las jugadas de 15 terminan en Anderson. Entonces ahí me reafirmo yo, o me baso para decir que dentro de esa lista de los 10 goleadores, Anderson, a mi criterio personal, resulta el más productivo. Es solo una idea, Javier, Nacho, de las millones de cosas que hacemos a diario, y cuando tenemos algún tiempito nos gusta jugar con esto, pero más que jugar con esto, buscarle el porqué a las cosas, porque trato de ir incorporando día a día alguna, y estoy convencido que de este intercambio ustedes me van a hacer pensar, y voy a tener que salir corriendo a buscar algo, porque seguro están grabando esto y les voy a pedir que me la pasen para verla detenidamente, a ver todo lo que me dijeron y las preguntas y demás, y estoy convencido que va a ser más productivo para mí que para los que me están escuchando. Nacho, vos tenés alguna pregunta más, seguro. Raúl, ¿y por qué ves ese patrón entre norteamericanos y nacionales? ¿Y qué pensás que fue cambiando o cómo fue mutando eso? También, sobre todo, porque ustedes también con su equipo de investigación están investigando los últimos 10 años. Algo así me habías dicho la otra vez. Tiene que ver con lo que decía Javier del nivel de los jugadores y lo que está pasando con la Liga Nacional, que esto ustedes que ven casi todos los equipos todos los días lo saben mejor que nosotros. A veces nosotros nos limitamos a ver el equipo de turno o el que viene, y al que pasó capaz que ya no le damos mucha importancia si no jugamos más, salvo que nos crucemos en otro momento, pero tiene que ver específicamente con eso. Realmente tiene que ver específicamente con eso. Y estamos reafirmando, porque cuando hablabas del equipo de trabajo, habíamos creado en su momento el grupo de estudio de estadísticas avanzada con la suerte de tener jugadores, entrenadores muy prestigiosos, incluso a nivel de selección y demás, y directamente con Juan Carlos Pereira y Eduardo Fleger nos dimos a la tarea de hacerle números de avanzada a las últimas 12 temporadas de la Liga Nacional, y de ahí salieron muchos análisis, y en algún momento, porque parece que es interminable esto, en algún momento podremos ir sacando cosas y compartiendo con ustedes. Yo creo que sí, que tiene que ver con eso, el nivel del extranjero que venía y le pagamos mucho dinero a nivel de club, y los dirigentes hacían tanto esfuerzo para que ese jugador estuviera acá, tenía una relación directa con su rendimiento. Hoy por ahí capaz que no se ve tanto, por muchos factores. Y entonces esto ha traído consigo que los jugadores nacionales tengan un poco más de protagonismo. No obstante, lo que estoy diciendo es totalmente lo contrario a lo que me refleja la tabla, donde entre los 10 goleadores la mayoría son extranjeros. Bueno, yo podría disparar para un montón de lados esta charla, y es más, ahora vamos a seguir hablando de números, después de la pausa vamos a hablar de números de Euroliga con Nacho, pero bueno, te agradecemos, Raúl, porque la verdad que me parece que ha estado muy piola. En algún que otro momento te volveremos a convocar seguramente para hablar de alguna cuestión en particular, y yo creo que tenemos que brindar en algún momento un debate en líneas generales acerca de... porque para mí ya lo tengo casi como, estoy como muy cebado con ese tema, del tema de cuán importante le estamos, o cuánta importancia, mejor dicho, para hablar con propiedad, le estamos dando a las estadísticas, que me parece que a veces es como que se mezclan los ámbitos. Gente con un conocimiento de repente no tan avesado está queriendo saber el detalle, y me parece que muchas veces la NBA, insiders, cuentas en redes sociales, etcétera, cuando te ponen Gordon Hayward es el único jugador a los 32 años que con 22 puntos de promedio tuvo un partido de 17 puntos, y vos decís, basta. Llega un momento de decís, paremos acá porque esto se va a venir abajo el mundo, porque ya estamos divulgando cualquier cosa. O sea, pareciera que cualquier jugador sobre la faz de la Tierra ha batido un récord en algo específico.
Y ya ahí es como que no me gusta tanto. Pero bueno, lo vamos a hablar en algún otro momento. Así que, Raúl, millón de gracias por el tiempo. Gracias por compartir conocimientos, que me parece tanto o más importante que el tiempo. Y bueno, ya estaremos hablando en breve. Les agradezco infinitamente y bueno, reitero mi intención de que poder transmitir como granito de arena lo importante que puede ser la interpretación del número, y es una de las aspiraciones que tengo, que poder abrir alguna página alguna vez y ver, además de los números de promedio, ver los números de las estadísticas avanzadas. Y les digo más, y primero, antes de decirlo, les pido disculpas si no suena correcto, pero cómo me gustaría escucharlos a ustedes en un relato de un partido decir: terminó el primer tiempo con tantos rebotes ofensivos del rival, y decir además, el equipo determinado obtuvo el 35% de los rebotes disponibles, que no es lo mismo obtener 6 rebotes ofensivos que el 35%. Estoy poniendo ejemplo a eso que sería importante para que realmente los que estamos del otro lado, en sentido general, puedan después poder leer un artículo sobre avanzada y poder interpretar el número. Les puse un simple ejemplo, como decir, tantos puntos de promedio. Me parece que es más importante decir, el índice de eficiencia ofensiva de este jugador es tanto. No anotó 20 puntos, porque podemos dar el caso que aparezca que tiró para hacer 60. Y salió en todo lado que hizo 20. Y es un buen número hacer 20. Pero y las otras posesiones o play que estuvo en sus manos en las cuales no fue efectivo, no sigo, porque si no después me van a tener que mandar a callar. Muchas gracias, Javier, por la paciencia. Muchas gracias, Nacho, y bueno, a su disposición. A su disposición. Bueno, gracias, Raúl. Millón de gracias. Sí, nos queda un montón de cosas para hablar y nos vamos a ir por las ramas. Si no. Abrazo grande. Dale, chao. Raúl Aguilar, entrenador de básquetbol cubano, hace 25 años que está aquí en el país, así que le agradecemos un montón. Hemos hablado un ratito de estadísticas avanzadas.